Es un placer estar hoy día con ustedes y traerles un tema que es bien importante y sobre todo del que es sostén del cultivo. No todos acá, supongo, de una u otra manera estamos metidos en lo que es la agricultura, en lo que es la producción de nuestro cultivo y, y cómo no dejar de hablar de esta parte que es el suelo. Y dentro de esa parte del suelo vamos a hablar, básicamente nos vamos a centrar en los suelos ácidos, salinos y calcáreos. Pero antes de entrar a lo que es directamente a estos tipos de suelo, a las problemáticas de suelo, vamos a primero ver la importancia de por qué, qué es lo que tiene que tener un suelo, ¿no? O sea, primero habría que enfocarnos qué es lo que necesitamos tener como suelo para saber qué problemas tenemos y hacia dónde queremos solucionar. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. El objetivo es capacitarlos y que tengan conocimiento sobre las herramientas necesarias para manejar y sobre todo fertilizar el suelo, ¿no? La idea fundamental es brindarles ciertos conceptos eh, para optimizar el uso de este suelo, porque lamentablemente a veces ya lo tenemos, ya por X motivo lo compramos o lo hemos obtenido de herencia y no nos queda más remedio que trabajar en este tipo de suelos. No son los ideales, pero podemos hacer que tengan mejores condiciones de las que están para el cultivo que queremos sembrar, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero una introducción del manejo y la fertilización de suelos, ah, de una manera general, solo para aterrizar ciertos conceptos y tener claro lo que debo tener yo como suelo, no qué debo entender como suelo y qué prácticas existen actualmente para mejorar mi suelo, ¿no? Con esa idea tenemos que entender también que el suelo no es algo estático, no es simplemente algo que está ahí sin vida, tiene mucha vida, tiene muchos microorganismos, hay mucha interacción tanto de elementos, de seres vivos que hacen y al final lo que llamamos la salud del suelo, ¿no? Mientras más dinamismo tenga ese suelo, mucho mejor para nuestro cultivo. Entonces, esto que actualmente se llama salud del suelo está mucho hablándose y es lo que tenemos que orientarnos en recuperar muchos suelos que se han perdido, ¿no? Y el día de hoy hablaremos el tema de suelos ácidos y terminaremos con suelos salinos. Ya algunos conceptos claros sobre estos suelos. Ya el día de mañana hablaremos de los suelos calcáreos, las estrategias de fertilización, eh, prácticas sostenibles con los tipos de suelos y algunas conclusiones, bien preguntas. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a centrarnos en estos cuatro más principales dentro de lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, eh, para entender esto, lo que hay que saber es el suelo va a ser el sostén de nuestro cultivo. Nos vamos a enfocar sobre todo más al suelo como lo hacemos manual, porque también ahorita ya podemos hablar de sostén de cultivo, una maceta, un sustrato que está en una bolsa, con un recipiente grande. Entonces, eso lo vamos a dejar a un lado porque ahí, en ese tipo de sostén, de cultivo, tú ya manejas lo que quieres tener como sostén, ¿no? Entonces, quien está haciendo una maceta
está decidiendo qué sustrato va a tener, con qué pH, con qué actividad, prácticamente puede manejar lo que quiere tener para el cultivo que quiera sembrar. ¿Ok? Eh, pero el suelo como ya ahí donde vamos a estar hablando, vamos a centrarnos en el suelo como conocemos, ya eso que nos rodea en la tierra, y, y simplemente vamos a ver ciertos factores ya importantes, ya que es el que va a proporcionar los nutrientes, es el que de cierta manera también va a estar el agua corriendo para el cultivo, va a dar el oxígeno a las plantas, ¿no? Lo que yo siembro ahí, el suelo va a tener esa relación directa. Entonces, nutriente, agua, oxígeno para el desarrollo del cultivo. Entonces, puede ayudarnos a controlar enfermedades, sobre todo si el suelo está balanceado, si el suelo tiene cierto equilibrio, va, va, va a mantener una mejor salud en lo que se siembre, pero cuando está en desequilibrio, porque no hay microorganismos o qué motivo, va a ser que de seguro que las plagas o enfermedades puedan hacer mayor daño al cultivo. Contribuye a mitigar lo que es el climático. Eh, el suelo lamentablemente está afectado ahorita mucho por los huaicos, por los correntías, por el mismo la cultivo, las mismas hierbas que puede mantenerse, pueden, pueden esto ayudar a mantener el suelo, simplemente que se degrade el suelo, ¿no? Va a depender si es en una ladera, es en un suelo de arena, llano, planicie. Entonces muchos de estos factores van a tener una relación directa, de cómo se va a desarrollar mi suelo hacia adelante, ¿ya? Entonces, esos son los factores importantes que yo tengo que entender, eh, del suelo, ¿no? Eh, Al final, lo importante es, sobre todo, que es el soporte donde va a crecer las raíces del suelo, y según la facilidad o todos estos factores que rodean, va a tener una relación muy directa con el nutriente, que al final es vigor en la planta, es producción, agua, también directamente a la producción, y el oxígeno, ¿no? Que son vitales para el crecimiento del cultivo. ¿Ok? ¿Qué prácticas hay en el manejo del cultivo, del suelo? Entonces, hay prácticas que actualmente estamos haciendo, ya en diferentes aspectos. Algunos se acomodan mucho más a un tipo de suelo. Por ejemplo, se usan muchos cultivos de cobertura, puede ser cultivo. eh, Se siembra ciertos gramíneas simplemente en las laderas para que no se vayan los suelos degradando, o también se utilizan algunos, y como cobertura también las mantas, o plásticos que recubren para que el suelo no, se mantenga en el lugar que queremos, por mantener humedad. Entonces, es una de las prácticas que ayudan a conservar suelo, ¿no? Entonces, ya sea cobertura natural, que puede ser una gramínea, una leguminosa, y ahí hay mucho por escoger. Y puede ser algo ya fabricado por el hombre, como una malla de polietileno, los Gruncore, que son muy usados, los plásticos de diferentes colores, con diferentes factores,
que le den temperatura, que no dejen de que se vaya la humedad. Son prácticas exactamente, ¿no? Otra práctica para conservar los suelos es rotar los cultivos. La idea es que si yo siempre siembro en el mismo suelo, el mismo cultivo, digamos que estamos hablando de un cultivo anual, entonces siembro lo mismo, lo más probable es que las plagas comiencen a incrementarse. Es hacer un monocultivo. Y por ende, según pasa el tiempo, el cultivo va a tender a tener más problemática por las plagas que existe y por ende también menos producción, ¿no? Entonces, la práctica de rotar los cultivos, generalmente en este rotar de cultivo, lo que se trata es hacer que el cultivo anterior no tenga las mismas plagas y enfermedades que el cultivo que voy a poner en la siguiente rotación y así ir rotándolas, ¿no? Y ahí hay varias cosas que puedo tomar. Generalmente dentro de cuando uno rota, siempre está pensando también de cierta manera tener una leguminosa o dentro de eso también una gramínea, ¿no? ¿Ok? Abonos verdes es otra práctica que hace en algunos cultivos. No lo he visto mucho en Perú, pero uno de agricultores pequeños, pero por ejemplo en Estados Unidos sí hace, siembra su gramínea junto con su leguminosa. En una temporada crece el terreno, crece y está ya comenzando a, la producción de las flores y comienzan a voltearlo, ¿no? Entonces se voltea, se gradea y la idea es que todo este vegetal se vuelva parte del suelo y de cierta manera vas manteniendo la estructura, vas manteniendo toda una riqueza en el suelo y manteniendo la vida del suelo, ¿no? Entonces, una práctica que se puede hacer, ¿ya? Viento es sobre todo en lugares donde los suelos se pueden, más en arenas o que se corren mucho sobre todo por el efecto del viento, ¿ya? Se usa mucho la cortina cortaviento, es muy usada actualmente por ejemplo en los arándanos. Son palos con ciertas mallas, eh, que puede ser con mallas, o también otros se utilizan con forrajes altos, ¿no? La idea es que tengas árboles altos que, que rompan la velocidad del viento y que protejan tu cultivo, ¿no? Entonces puede ser natural, puedes tener un forraje alto, un brincaz alto o simplemente pinos, eucaliptos, o por último palos con mallas rompeviento que actualmente usan mucho, ¿no? ¿Ok? Otra práctica que se hace son las zanjas de infiltración, son en estos suelos donde que llueve mucho, o porque llueve mucho o que no filtra demasiado el agua, se queda retenida. La idea es hacer zanjas donde pueda el agua correr y pueda desviarse hacia lugares que no me perjudiquen, ¿no? Entonces, es otra práctica que se hace comúnmente. Barreras vivas es muy similar a las cortinas cortavientos, pero sobre todo más orientado a que los suelos en las laderas comiencen a caerse, ¿no? La idea es como con sus raíces sujetar la porción de los suelos en el lugar donde está y que el tránsito de los animales,
de la labranza misma no vayan haciendo que el suelo se erosione. Y bien como práctica que tiene mucho las terrazas, muy trabajado con los ancestros de los incas, los andenes, por ejemplo, eh, que también la idea es que mantener el suelo en cierto lugar y que no, no, no vayamos perdiéndolo, ¿no? No se vaya corriendo, sobre todo en las laderas hacia la parte baja, ¿no? Y quedándose en la parte alta más pedregosa. Entonces, estas son unas prácticas que se hacen actualmente ya en diferentes puntos. Va a depender del suelo que tengo, dónde estoy ubicado, también del tipo de suelo, ¿ok? Eh, ¿Qué desafíos tenemos eh, en el manejo de suelos agrícolas actualmente, ¿no? Sabemos que hay erosión, sobre todo aquellos donde el viento es alto, hay mucho viento, pueden arrastrar cantidades de arena, eh, o laderas también donde el agua puede caer, una lluvia fuerte puede llevarse mucho, alguien está jugando ahí, este, es mucho las arenas, entonces lo que se trata es, ahorita tenemos el desafío de que el suelo no siga erosionándose, la salinidad, hay suelos que se va perdiendo, es muy típico verlo en la costa, por ejemplo, sembrándose arroz. En la costa norte hay muchos suelos salinos al costado por un cultivo que no es netamente de costa, no debe ser más de trópico. Pero bueno, es una problemática que tenemos, eh, pero es algo un desafío que se tiene que solucionar porque hay mucho suelo que está metido con esta problemática, ¿no? Es lo que se van contaminando la basura generada por las ciudades, por los mismos pesticidas, por los mismos fertilizantes y- que vienen con metales pesados, etcétera, van haciéndose que vaya habiendo suelos que a veces ya no es apto para la siembra porque ya el cultivo que siembras ahí va a arrastrar parte de ese producto y puede marcarte cuando tú lo vendes, ¿no? Entonces, esta es otra problemática que está haciendo. Ya entonces la erosión es fuerte, ¿no? Entonces, la salinidad de los suelos, el suelo, eh, que tú puedes ver que hay mucho, mucho salir, ya la falta también de trabajo mucho del propio agricultor de, de utilizar todas estas prácticas que hablábamos para conservar el suelo, que no se hacen ya, o se hace a medias, y ahí va complicando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, hacia adelante, la erosión del suelo. Entonces, si bien la erosión del suelo es algo natural que va a existir porque llueve, es normal, pero podemos hacerla que sea más lenta, ¿no? Eh, que no, que esa erosión no sea tan rápida por la deforestación va a aumentar esa erosión, un sobrepastoreo, una labranza intensiva van a de cierta manera a erosionar el suelo, ¿no? Entonces, si yo sé que eso va a, a tener un impacto directo sobre el suelo, tengo que tomar ciertas precauciones para ayudar a que se minimice esa erosión, ¿no? Ya con las cosas que le he mencionado. La degradación de la materia orgánica, generalmente cuando uno comienza a estar eh, cultivando, haciendo un cultivo intensivo y se mete
en una industria que tiene que producir, generalmente hay fertilizante estético, pesticidas, y, y con la producción que se va obteniendo, lo común es ver que el suelo vaya perdiendo la materia orgánica y por ende se vaya haciendo más compacta, más menos, con menos drenaje, y se pierda mucha materia orgánica, ¿no? Entonces son los que se van deteriorando. Entonces la materia orgánica al final es algo bueno que siempre debemos conservar en el suelo, debería ir incrementando, no decreciendo, pero para que vaya incrementando hay que ir trabajando en eso, ¿no? La salinización, como le decía, se acumulan excesivas sales porque, por ejemplo, en los cultivos de arroz inundas el arroz y todo lo que hay en ese suelo va arrastrándose a la zona más baja, las sales, y las zonas más bajas se van haciendo mucho más salinas, ya por ese tipo de cultivos o de prácticas, ¿no? La contaminación, como le decía, los suelos agrícolas, de los fertilizantes que echamos frecuentemente, o fertilizantes que vienen contaminados con plomo, pueden, pueden hacerla no apta para nuestro cultivo, ¿no? Se pierde la biodiversidad. El suelo, como conversamos inicialmente, es un ser vivo. Debemos mantener que todos esos microorganismos que tiene, que toda esa porosidad, que toda esa aireación interna se mantenga y tenga vida, pero lamentablemente cuando comenzamos a solo fertilizar con fertilizantes sintéticos, se pierde mucho, ¿no? Al final esos fertilizantes son sales puras, matan a algunos organismos, se ven beneficiados, y generalmente los malos son los que se ven más beneficiados que los benéficos, y ahí hay que ir tratando de mantener el equilibrio con materia orgánica, introduciendo microorganismos que ya se ven en reducción, y ahí hay que también trabajarlo, ¿no? El cambio climático actualmente también juega su papel, estas radiaciones fuertes, estas temperaturas altas, em, comienzan a deteriorar muchos suelos, y también degradan rápido la materia orgánica, ¿no? Entonces, si bien la materia orgánica cumple una función importante en el suelo, a mayor temperaturas, estos cambios se degradan más rápido que esa eficiencia se va reduciendo. Eh, es la urbanización y la expansión de la urbanización va reduciendo mucho el espacio agrícola, ¿no? El paso en muchas de las zonas del Perú, eh, que va ganando lo urbano, y todos esos suelos que antes de agrícolas van ponerse en cementos. Entonces, y la misma ciudad va botando basura, va, va haciéndose una problemática que no se está controlando bien, realmente, no se va manejando bien. ¿Ok? Entonces, habría que pensar hacia adelante en una sostenibilidad del manejo de suelos, ya en ir viendo todas esas prácticas de conservación del suelo, ya, y al final es tener en el suelo la mayor cantidad de materia orgánica, lo más limpio posible de cualquier contaminante, para que nuestro cultivo final pueda, pueda ser buena y brindada, y que no dañe la salud del consumidor, ¿no? Entonces de ahí puedo utilizar todo la rotación de cultivo, puedo hacer lo que hablábamos,
la cortina viento, ya dependiendo de qué cultivo habla, de qué suelo estamos hablando, ¿no? Entonces, estas son las prácticas que, que podemos hacer eh, cuando estamos fertilizando, por ejemplo, el suelo. No es fertilizar por fertilizar, hay que saber cuánto tiene el suelo como componente de estos fertilizantes, o sea, para no estar comprando fertilizantes, es fácil comprar fertilizantes, pero aparte que es más costoso, puedes reducir ese uso de fertilizantes si sabes cuánto ya tiene como aporte el suelo. eh, y esas aplicaciones de que al final son fertilizantes, pueden reducir, por lo tanto, reducen también la contaminación en el suelo, ¿no? Este, mucho, genera mucho desperdicio en los sacos de fertilizante, en los envases con los que llegan los pesticidas, hasta las mismas jabas cosecheras, bolsas que se van a embalar. eh, la misma industria en, en la finja va a ir trayendo basuras que si no son bien manejadas, también nos van a ocasionar problemas en el cultivo, ¿no? Entonces hay que seguir los ejemplos de empresas que van teniendo éxito en lo que nosotros no queremos hacer. Y bueno, y esto es un tema de ir teniendo mucho de capacitación, mucho de ir aprendiendo del resto. ¿Ya? Entonces hay que entender que el suelo es un ser vivo. Hay muchos microorganismos. Yo debería siempre ver mi suelo con lombriz, con animalitos, y eso es lo que va a hacer mejor para mi cultivo. Entonces, tiene que haber ese dinamismo en el suelo, ¿no? Entonces, es una característica para decir yo tengo un buen suelo. ¿Ya? Entonces, tiene que estar lo más minerales, o sea, que es la roca, las piedritas, que está ahí, la materia orgánica, que puede ser por resto de la misma vegetal de composición, los mismos insectos o microorganismos que están muertos ahí, que son parte de la materia orgánica, tiene que haber porosidad, ya, o sea, no puede ser compacta, que deja, las raíces necesitan aire, necesitan atención para que la planta siga creciendo, ¿no? Entonces, y también circule el agua y el aire por debajo para que puedan ser tomadas por las raíces. ¿Ya? Entonces, es todo un ecosistema dentro del suelo, y hay una integración en todo esto, ¿no? Que al final va a llevar a lo que es en la producción de cultivos. Es un almacén de bonos que regulan los gases. Uno de estos va a proporcionar el humo de lombriz, las lombrices, o sea, va a haber muchas cosas que en esa interacción se va dando, ¿no? Y eso va a ir conformando el suelo que quiero, ¿ok? Entonces, al final, el sustrato se va autorregulando, pero con la presencia de todos estos insectos, ¿no? Fácil, acá lo vamos a pasar un poco rápido. Al final, vamos a ver una serie de, de formas de cómo se clasifican los suelos. ¿Ya? Y uno de los más típicos es hablar de suelos arenosos, limosos y arcillosos, ¿no? Eso sobre todo por la textura del suelo. Y ya hay otra forma que hablaba de los suelos lentisoles, camisoles, ya, pero un tema de cómo